Continuamos con esta entrevista a Eliezer Ávila, joven cubano muy valiente que se ha dado a conocer internacionalmente tras unas controversiales preguntas que le ha hecho a Alarcón. Hablando brevemente de Giovanni, que a propósito está de visita ahora en los Estados Unidos, ¿compartes todas sus opiniones? Yo creo que sí, nosotros tenemos una línea bastante parecida en ese sentido. En primer lugar, pues, porque muchas de las cosas que planteamos las hemos discutido muchas veces. Ya yo he dicho en otras ocasiones que no solamente Joan y yo, sino entre otras personas también de la sociedad civil, tenemos el privilegio de poder discutir, de poder discrepar. Lo hemos hecho sentados en una mesa, lo hemos hecho tomándonos un café y hemos tenido discusiones muy interesantes y muy fuertes, pero siempre sobre la base de que hay unas cosas elementales en las cuales no tenemos ni un 0% de discrepancia, y es que lo que necesitamos luchar es por tener un país democrático, primeramente. Luego pueden haber muchas formas de cómo implementar una cosa u otra, pero ese tiene que ser nuestro objetivo primordial, y en eso no tenemos la mínima discrepancia. Hay muchísimos opositores en Cuba que en estos momentos están presos. ¿Qué pides para ellos? Bueno, yo realmente apoyo la causa de todas las personas que dignamente, honradamente, defienden a su país, que en este caso ser pro-cubano, ser cubano incluso, significa defender los derechos de nosotros los cubanos. Yo creo que defender nuestros derechos, defender la libertad de expresión, defender la idea de una sociedad democrática, es luchar contra los anticubanos. Y yo creo que eso es un mérito que tienen muchísimas personas dentro de Cuba, a los cuales admiro, respeto y me sumo a todas las personas que exigimos la libertad de todos aquellos que están hoy sufriendo, no solamente ellos, sino sus familias, sus hijos, muchas personas a su alrededor, que además es el objetivo que se persigue, causar sufrimiento a todo aquel que decida valientemente dar el paso adelante y defender nuestra sociedad, defender a los cubanos, que eso es ser cubano, de verdad. Y yo a esos cubanos les deseo, pues, los que están cumpliendo prisión, que bueno, me llegan muchísimas solicitudes para firmar, para apoyar campañas a favor de ellos, y yo inmediatamente, pues, es lo primero que hago, porque no tengo la más mínima duda de que esas personas deben ser liberadas, y no solo que deben ser liberadas, sino que nunca debieron ser reprimidas, ni siquiera con la palabra. La hija de Osvaldo Payá está denunciando y tratando de comprobar que su padre fue asesinado por el régimen. ¿Qué opinas tú de eso? Yo considero que la hija de Osvaldo Payá, Rosa María, una persona sencilla, inteligente, modesta, que tuvo el privilegio de conocer 2 o 3 días antes de salir de Cuba. La conocí y nos sentamos en Quinta Avenida y conversamos alrededor de una hora o algo así. Intercambiamos muchísimas ideas y quedamos en cooperar más en un futuro. Bueno, llegó la posibilidad de mi viaje y no he podido verla en esta gira, pero creo que esta persona maravillosa tiene todo el derecho del mundo a tener claridad suficiente acerca de lo que pasó con su padre. Yo creo que su pedido es sumamente legítimo, y apoyo en todo caso que una comisión independiente revise el asunto y llegue a un dictamen justo, serio y real de lo que allí sucedió. ¿Cuál es tu recorrido ahora? ¿Vienes a Miami? Sí, me quedan algunos compromisos por complementar acá en Europa, y espero para el 1 de mayo estar llegando a Nueva York, y a Washington, tengo entendido también, y luego Orlando y a Miami. Realmente tengo muchos deseos de llegar a Miami por todos los lazos que unen a esa hermosa ciudad con nuestro país, y conocer tantas personas maravillosas que bueno, todos los días intercambiamos de alguna forma por las redes sociales, telefónicamente, y de verdad tengo muchos deseos de sentir ese calor cubano en Miami, también de intercambiar opiniones, de conversar con el exilio en general, de aprender, porque hay muchas historias que yo creo que uno necesita oír, hay muchas personas que debo conocer, y voy con mi corazón abierto, con mis brazos también, y con muchas ganas de escuchar sobre todo, y bueno, humildemente también transmitir mis ideas sobre lo que vivo en el interior de Cuba. Ahora que hablas del exilio y de las personas que estamos acá en Miami, hay muchas opiniones diferentes
de las diferentes generaciones del exilio acá, por las diferentes edades que por supuesto tienen diferentes experiencias. ¿Qué crees que sea lo esencial para que nos unamos todos los que estamos en el exilio con una sola opinión y un solo punto de vista sobre lo que ha ocurrido en Cuba y lo que puede ocurrir? Lo esencial es que todas las personas que llevan muchísimos años luchando por que en Cuba existan un conjunto de valores, un conjunto de reglas en la sociedad que nos permitan expresarnos a todos, lo primero que debemos hacer es creernos esas reglas y aplicarlas entre nosotros mismos. Yo creo que en el exilio cubano debe haber un respeto a la pluralidad, debe haber un respeto a la diversidad y debe haber una comprensión y una tolerancia necesaria para entender los planteamientos de esta nueva generación, que para nada olvida, que para nada pasa por alto toda la historia que ha sucedido, pero que al mismo tiempo, con los pies sobre la tierra, dentro de Cuba, viendo a los cubanos y conviviendo con ellos cada día como un cubano más, pues tenemos unas ideas, tenemos unas propuestas que creemos que son acertadas en este momento y que pueden conducirnos a avanzar un poco más rápido hacia ese gran objetivo que todos queremos, que es tener un país que nos abra los brazos a todos y donde todos podamos ser un poco más felices. Entonces, ese es el sentimiento que nos mueve y ningún otro. No estamos en un espíritu de confrontación, ni de creernos los mejores, ni los mesías, ni los más buenos, ni los más inteligentes. Yo creo que estamos haciendo el poquito de lo que nos toca hacer en este momento y lo único que pedimos es apoyo, comprensión, respeto, que es lo mismo que estamos además dispuestos a brindarle a las demás generaciones. ¿Crees que el gobierno cubano tome represalias contra ti cuando regreses a la isla? Yo creo que eso nadie lo sabe con exactitud, pero lo cierto es que no vivo mi día a día pensando en eso. Yo creo que si uno empieza a hacerse hipótesis en la cabeza, empieza a manejar teorías de qué puede pasar o no, simplemente le estamos quitando tiempo a lo que debemos aprovechar en este momento, que son todas estas condiciones a nuestro alrededor para crecer, para estudiar, para mejorar nuestro conocimiento en muchísimos sentidos, para intercambiar con personas, sobre todo con cubanos que tienen muchas historias que contar y mucha experiencia que transmitimos. Entonces, yo creo que debemos concentrarnos en eso y cuando lleguemos a Cuba que pase lo que tenga que pasar y entonces en ese momento enfrentaremos lo que tengamos que enfrentar. Pero lo que debemos tener en este momento son nuestros principios bien claros y creo que ese pensamiento de qué será lo que va a pasar no debe ocupar nuestra mente ni siquiera el 1% del tiempo y en mi caso te lo juro que ni siquiera pienso en eso. Unos apoyan y otros critican el embargo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo coincido con Joan en este caso. Yo creo que entiendo y encuentro mucho juicio y mucha razón en personas que apoyan el embargo. Yo creo que todo el mundo tiene elementos lógicos para tener una posición, pero la mía es que yo creo que el país, los cambios que se han visto en la mentalidad de los cubanos, en sus actitudes incluso, siempre han venido acompañados de algún tipo de apertura, de algún roce con el exterior, de cosas nuevas que provocan que la gente se informe más, que la gente descubra que existe otro mundo con otras posibilidades y también creo, como Iván, que la prosperidad nos hace un poco más libres. Siempre que tengamos tantos millones de cubanos preocupados día a día solamente por el arroz, los frijoles, la ropa y los zapatos, yo creo que tendrán muy poco tiempo para preocuparse por la democracia, para preocuparse por los derechos humanos. Porque muchas veces el bloqueo lo que hace es que enrarece esto, ¿no? Uno no sabe hasta dónde la falta del arroz y los frijoles pues viene por ahí o no. Y a falta de medios de información, a falta de poder explicar todos esos argumentos que mucha gente maneja, lo cierto es que el cubano no discrimina con claridad dónde está el problema. Y yo creo que el levantamiento del bloqueo o de muchos de sus aspectos, porque bueno, normalmente lo que digo es que se estudie un poco más cuáles son las cosas que son factibles de aplicar y cuáles no. Yo creo que es perfeccionable, por lo menos en una gran medida. Yo creo que el cubano va a poder discriminar con mayor claridad dónde está su problema.